Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 331 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Antes de orar, mujeres hermosas, quiero leerles los primeros 5 versículos de Proverbios capítulo 25. Dice la palabra del Señor así: También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Amén. Señor, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres el Rey de toda la creación, Padre. Tú eres Dios y la gloria te pertenece, Señor. Padre, solamente tú puedes escudriñar e investigar nuestro corazón, Señor. Y te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor lo hagas. Y quita, Señor, toda escoria de nosotras, para que podamos ser, Señor, una joya que adorne tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Números. Hoy comenzamos el libro de Números. Así que por favor acompáñenme a leer Números, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo de Números. El capítulo 1. Pero primero les voy a leer la introducción a este libro, como hacemos con cada libro. ¿Ok? Así que les voy a leer la introducción. Dice: Números deriva del nombre que se le da a este libro por los dos censos militares de los dos capítulos, el 1 y el 26. El título en hebreo de este libro es Bemidbar, que significa en el desierto. Describe el escenario geográfico de la mayor parte del libro, desde el desierto de Sinaí hasta las áridas planicies de Moab, en la ribera del río Jordán, opuesta a Jericó. Circunstancias de la redacción del libro. Autor. Tradicionalmente, los eruditos cristianos han sostenido que Moisés fue el autor del Pentateuco, que incluye el libro de Números. Al igual que los demás libros del Pentateuco, Números es anónimo, pero Moisés es su personaje central. Este hombre de Dios llevaba un diario. Capítulo 33, verso 2. Y la frase Jehová dijo, mandó a Moisés, aparece en Números 31 veces. Es posible que los escribas añadieran algunas porciones posteriormente, como las referencias a la humildad de Moisés, como lo dice el capítulo 12, verso 3, y al libro de las batallas de Jehová, capítulo 21, verso 14. Pero Moisés sigue siendo el autor principal. Contexto histórico. Números continúa la narrativa histórica iniciada en Éxodo. Comienza un mes después del final del Éxodo. Éxodo 40, verso 2, Números capítulo 1, verso 1. Aproximadamente un año después de la salida de los israelitas de Egipto, y abarca los otros 39 años que permanecieron en el desierto desde Sinaí hasta Cades, y finalmente hasta las planicies orientales del río Jordán. Mensaje y propósito. La soberanía de Dios. El personaje principal en Números es Yahvé, el Dios de Israel. Él es soberano en la vida de todas las personas y las naciones, utilizó incluso a Balaam, un hechicero hostil a los caminos de Dios, como instrumento para lograr sus propósitos. Dios hace su voluntad aun cuando su pueblo es rebelde, como sucedió cuando rechazaron la tierra prometida en los capítulos 13 y 14. Al final, Él cumple su promesa a Abraham en la siguiente generación de israelitas. La presencia de Dios.
Su presencia se muestra en la columna de fuego de noche y en la nube de día, en el arca del pacto, que representa el trono de su presencia entre los seres humanos, y en el santuario móvil, que demuestra que al Dios de Israel no se le puede confinar en un territorio, una región, una ciudad, ni mucho menos a ningún tipo de santuario. La pureza y santidad de Dios. Dios es puro y santo, y exige ese mismo comportamiento de aquellos que aseguran que Él es su Dios. Este es un tema central del Pentateuco y de Números. Dios y la revelación. El término Jehová dijo a Moisés sirve como marco de referencia para la estructura del libro. Moisés es el principal agente humano de revelación. Números representa a Dios como aquel que es capaz de desplegar su voluntad reveladora aún a través de un asna y de un adivino pagano y renuente. Promesa y cumplimiento. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, Génesis 12, verso 2, y que daría a sus descendientes la tierra de los cananeos y de los amorreos, Génesis 15, 1, 8 al 21 y 17, 8. Los dos censos muestran el cumplimiento de la primera promesa. El territorio que se les concedió a las 2 tribus y media en Transjordania es el inicio del cumplimiento de la segunda. Dios se mostró fiel al cumplir esta promesa en la segunda generación. Números 15 del 1 al 21, 27 del 1 al 23 y 36 del 1 al 12. Exclusividad y singularidad de Dios. El Dios de Israel es el único y verdadero Dios y por tanto es digno de la devoción exclusiva de la humanidad. No tolera la adoración de otras deidades ni de los elementos y las fuerzas de su creación. Está más allá de lo que puede comprender la razón humana, y no se lo puede comparar con el carácter humano. Capítulo 23, verso 19. La ley israelita prohibía todas las imágenes divinas, los instrumentos de culto y ciertos estilos de adoración, así como los lugares no autorizados para tales prácticas. Todos esos tipos de idolatría debían eliminarse de la tierra para que Israel no cayera en tal transgresión ni fuera castigada. Celebración en la adoración. El doble tema de la celebración y la adoración se distingue desde los capítulos iniciales de Números, que presentan a Israel en una armoniosa devoción a Yahvé, capítulos del 1 al 7. Hasta la promesa de cosechas abundantes en la tierra que ellos presentarían a Jehová como sacrificios y ofrendas cuando heredaran los territorios triviales, capítulo 15, versos del 1 al 21, capítulo 28 del 1 al 29 y 40. En el libro se intercalan varios cánticos como el cántico de la nube, capítulo 9, versos 17 al 23, y el cántico de guerra del arca, capítulo 10, versos 35 y 36. Los parámetros de adoración fiel para los israelitas peregrinos se delinean además a través de varias circunstancias negativas, como el no celebrar la Pascua, capítulo 9, verso 13, el quebrantamiento del día de reposo, capítulo 15, versos 32 al 41, y el juicio contra los sacerdotes infieles y sus partidarios, capítulos 16 y 17. La celebración y la adoración al Dios de Israel no se limitan a los israelitas. Varios pasajes establecen que la misma ley se aplica tanto a estos como a los extranjeros. Los extranjeros podían celebrar la Pascua si querían identificarse con la devoción de Israel a Yahvé, el único Dios verdadero, pero tenían que someterse a las instrucciones y los preceptos del Señor. Capítulo 9, verso 14. Contribución a la Biblia. Números nos muestra cómo respondió Dios ante la incredulidad de los israelitas.
La desobediencia tiene consecuencias, pero la gracia del Señor permanece. Su plan de redención no se detiene, ni sus deseos para nuestra vida cambian. Números enfatiza la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Y Pablo nos recuerda el valor de aprender de las obras de Dios en el pasado. Romanos capítulo 15, verso 4, Primera de Corintios 10, 6 y 11. Estructura. Números expone el desafiante mensaje de la fidelidad. Consiste en 7 ciclos de temas, en los que se repiten los siguientes. Número 1, contexto histórico. Número 2, referencia a las 12 tribus de Israel y a sus respectivos líderes. Número 3, asuntos relacionados con los sacerdotes y levitas. Y número 4, leyes que definen la naturaleza de la comunidad de fieles. Este libro de la ley es primariamente narrativo, con algunas secciones de jurisprudencia entretejidas en una vibrante trama literaria. Ahora sí, vamos a leer el capítulo 1, que dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día 1 del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José; de Efraín, Elisamá, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai; de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombres de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día 1 del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová no había mandado a Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600.
De los hijos de Isaacar por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón, fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés, fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan, fueron 62,700. De los hijos de Aser por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser, fueron 41,500. De los hijos de Neftalí por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Amén. Ahora voy a leerles el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: se censó al pueblo para mostrar la fidelidad de Dios al aumentar la descendencia de Jacob, para que ellos fuesen los mejores entrenados para las guerras y la conquista de Canaán, y para organizar a las familias con miras al reparto de la tierra. Se dice que se censaron de cada tribu los que eran capaces de ir a la guerra. Tenían guerras por delante, aunque ahora no hallaran oposición. Que el creyente sea preparado para resistir a los enemigos de su alma, aunque todo parezca estar en paz. Aquí tenemos la suma total, cuando se necesitaba para mantener a todos estos en el desierto. Todos eran satisfechos por Dios cada día. Cuando observamos la fidelidad de Dios, por improbable que parezca el cumplimiento de su promesa,
podemos cobrar valor con respecto a las promesas que aún tienen que ser cumplidas para la Iglesia de Dios. Aquí se cuida de distinguir a la tribu de Leví, que se había distinguido por sí misma en el asunto del becerro de oro. Los servicios singulares serán recompensados con honores singulares. Fue para honor de los levitas que se les encomendara el cuidado del tabernáculo y sus tesoros en sus campamentos y marchas. Fue para honor de las cosas sagradas que nadie las viera ni las tocara sino los llamados por Dios al servicio. Todos somos ineptos e indignos de tener comunión con Dios, hasta que seamos llamados por su gracia a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y de ese modo, siendo la descendencia espiritual de este gran sumo sacerdote, seamos hechos sacerdotes para nuestro Dios. Debe tenerse sumo cuidado en evitar el pecado, pues evitar el pecado es evitar la ira. Los levitas no fueron contados con los demás israelitas por ser una tribu santa. Los que ministran cosas sagradas no deben enredarse ni ser enredados en los asuntos mundanos, y que cada creyente procure hacer lo que el Señor ha mandado. Fin de la cita. Dice el verso 1 en la parte A: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Es por eso que en hebreo este libro se llama Bemidbar, que significa desierto, porque fue en el desierto en donde Dios le habló a Moisés. Y es muy importante recalcar esto, mujeres hermosas, porque todas en algún momento hemos experimentado dificultades que nos hacen sentir en el desierto, ¿cierto? Y oramos y sentimos que Dios no nos escucha y nos sentimos solas, nos sentimos abandonadas en un desierto. Pero recordemos en dónde estaba Moisés cuando Dios le habló. Mujeres hermosas, cuando piensemos que estamos solas, es cuando Dios está más cerca que nunca, mujeres hermosas. Él prometió que siempre estaría con nosotros, aunque eso sí, nunca prometió que siempre vamos a sentir su presencia. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? La parte B del verso 1 dice que Moisés estaba en el tabernáculo de reunión, o sea, estaba en el desierto, pero en el tabernáculo de reunión, cuando escuchó la voz del Señor. Mujeres hermosas, el mejor lugar para escuchar la voz de Dios sigue siendo el tabernáculo, o sea, en la iglesia, rodeada de los hermanos, ¿verdad? Que están orando y están adorando al Señor. No sé si les ha pasado que cuando estamos en situaciones difíciles y nos sentimos en el desierto, ¿verdad? Como les decía hace rato, abandonadas, pero vamos a la iglesia y pareciera que el pastor se sabe toda nuestra vida, ¿cierto? Y pareciera que preparó la predicación específicamente y acerca de todo lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Como que si la hubiera preparado para nosotras individualmente. ¿Les ha pasado eso, mujeres hermosas? A mí sí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué? Porque pues es en la iglesia donde Dios más nos habla, mujeres hermosas, por medio de sus siervos, ¿verdad? Que predican su santa palabra. Dios hablaba a Moisés para que Moisés pues le hablara al pueblo. Y hoy mismo sucede lo mismo, mujeres hermosas. Dios da palabra al predicador para que nos hable a nosotros. Es ahí en la iglesia donde Dios nos va a hablar, mujeres hermosas. Es en su palabra donde Dios nos va a hablar. Amén. La parte C del verso 1 dice: en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, acamparon en el monte Sinaí por un año. Durante ese tiempo recibieron los 10 mandamientos, la ley e instrucciones concernientes a la adoración. Y aquí en Números, el tabernáculo ya había sido construido. En la parte D del verso 1 hasta el verso 3 dice, vamos a leerlo, dice: diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias,
por las casas de sus padres con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios mandó a Moisés que hiciera un censo que contara a la gente para ver cuántos hombres había de 20 años para arriba para que pelearan en caso de que hubiese guerra. Primero que nada, pues aquí vemos que Dios considera a alguien mayor de edad a los 20 años, no a los 18 como en México o tal vez también en otros países. No, es de los 20 años en adelante que Dios considera a alguien mayor de edad. De hecho, en Levítico capítulo 27, si se acuerdan, cuando Dios pone el precio para aquellos que se iban a consagrar a Él, dice que los de 5 años a 20 años pagaban la misma cantidad. O sea, los de 20 los está incluyendo en el grupo de los niños de 5 años a los 20. Así que ahí vimos por primera vez que para Dios se es mayor de edad después de los 20 años, ¿verdad? Es solamente un punto que quería que supieran, ¿verdad? Que tal vez no le habían puesto atención, pero ahí está, ¿verdad? Ahora, en cuanto al censo, ¿por qué Dios hizo un censo o por qué mandó a hacer un censo, mujeres hermosas? Probablemente por 4 razones. Número 1, para verificación. Número 2, para identificación. Número 3, para separación. Y número 4, para organización. Primero, para verificación, porque Dios había prometido a Abraham que tendría una gran descendencia. Y el censo, pues, comprobaría, verificaría que Dios cumple sus promesas. Amén. Aún a este punto de la historia, Israel ya era una gran nación, mujeres hermosas. Imagínense, en total, de los hombres mayores de 20 años eran, aquí nos dice la cantidad en el verso 46, dice, fueron todos los contados 603,550. Solo de varones, aparte mujeres, niños y ancianos, porque obviamente los ancianos pues, no podían participar de la guerra, ¿verdad? Número 2, para identificación, porque Dios es nuestro buen pastor, amén. Dios cuida de cada una de sus ovejas individualmente y el contarlas es muy importante para Él porque solo de esa manera se da a conocer a cada uno como el Padre amoroso que Él es, amén. Tal vez haya quien diga, si alguna de las mujeres que me está escuchando, mujer hermosa, usted es esposa de pastor, ¿verdad? Y tal vez diga, no, pero es que a nosotros no nos importa la cantidad de los congregantes en la iglesia. Nosotros no los contamos porque pues no nos importa la cantidad, no importa cuántos sean, ¿verdad? Bueno, mujer hermosa, si de verdad ustedes aman a su congregación, los van a contar. No por orgullo, sino porque los aman y quieren estar más al pendiente de ellos. Después de todo, recordemos que en Mateo 18, versos 12 al 14, dice que cuando el pastor contó a sus ovejas, se dio cuenta que le faltaba una. Eran 99, faltaba una para que fueran las 100, ¿verdad? Tal vez haya quien diga, pero si a David Dios le contó como pecado que hubiera censado a la gente, y aparentemente pareciera como si esto fuera una contradicción, ¿cierto? Pero no lo es, mujeres hermosas. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, no se contradice, la Biblia se complementa, amén. Dios le contó a David el censo como pecado porque David no llevó a cabo el censo porque estuviera preocupado por el pueblo, sino que lo llevó a cabo por orgullo. Él quería ver cuán poderoso se había vuelto y solo contando a sus hombres pues lo iba a saber con certeza, ¿cierto? Así que contar a la gente por orgullo está mal, pero también negarse a contarlos por un orgullo inverso también está mal, porque muestra una falta de cuidado y de amor por la grey, ¿ok? Número 3, separación. ¿Por qué? Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con ellos salieron también muchos que obviamente no eran israelitas, ¿verdad? Como lo dice Éxodo capítulo 12, que dice que salió gentuza con ellos, ¿se acuerdan?
Y el verso 18 de aquí de Números dice, vamos a leer el verso 18, mujeres hermosas. Dice, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes del día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Según las casas de sus padres, dice aquí, o sea, de acuerdo a su genealogía. En otras palabras, si no eran de las 12 tribus, o de una de las 12 tribus, no podían ser contados como hombres de guerra. De alguna o de todas las maneras, era un honor ser parte del army o del ejército de Israel. Amén. Así que no cualquiera podía formar parte del ejército israelí, solamente los israelitas. Mujeres hermosas, hoy día sucede lo mismo con nosotros, ¿ok? Debemos saber nuestra genealogía, mujeres hermosas. ¿Pertenecemos a la familia de Dios o no? Si usted no está segura, mujer hermosa, de haber nacido de nuevo y de ser parte de esta gran familia de Dios, ni siquiera lo piense en meterse en un ministerio para servir al Señor. Porque el ministerio es como una guerra espiritual, mujer hermosa, en la que no pueden participar personas que no son hijos de Dios. Porque de lo contrario sucederán dos cosas. Número uno, no va a aguantar la presión del ministerio y podría morir espiritualmente, abandonando el resto de los soldados. Y número dos, al suceder eso que les acabo de decir, pues toda la iglesia va a sufrir también. Por eso, mujer hermosa, si usted no está segura de ser hija de Dios, no se envuelva en el ministerio y venga a Cristo en arrepentimiento y fe y asegúrese que Dios la adopte como su hija. Y espere a que el Espíritu Santo le dé testimonio a su espíritu de usted de que sí es hija de Dios, como dice Romanos 8:16. Y número 4, organización. ¿Por qué? Porque se les asignaba un servicio. Si usted, mujer hermosa, si está segura de que sí es hija de Dios y solo por rebeldía usted no se ha enlistado en el ministerio, aguas, mujer hermosa, porque Dios la está mirando y ve que usted está nada más ahí calentando la silla, ¿verdad? En el templo, mirando cómo los demás pelean la batalla en el ministerio y usted nada más los está mirando, ¿verdad? Ay de usted, mujer hermosa, cuando Dios la agarre. Tenga mucho cuidado con el Señor, no se juega, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, terrible es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Y si Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿qué cree que estamos supuestos a hacer? Obedecerlo, adorarlo y servirle, ¿verdad? Así que estamos llamados a enlistarnos en el ejército de Dios, mujeres hermosas, porque estamos en una guerra espiritual, así que debe haber un orden y cada uno de sus hijos debemos tomar nuestra posición, ¿verdad? Todo aquel que es hijo de Dios y que no pertenece a una iglesia no sirve a Dios porque no le gusta que lo manden, porque no le gusta someterse a la autoridad de nadie y por ende pues no es contado en ninguna iglesia, tarde que temprano será un soldado muerto. Dios quiere soldados, mujeres hermosas, no llaneros solitarios, ¿ok? Y cada soldado está o debe estar subordinado a la autoridad de otros. Aquí en este capítulo 1 vemos en los versos del 5 al 15 que cada tribu tenía su líder. Así que cada soldado debe estar subordinado a la autoridad de otros, ¿verdad? Y el capítulo 1 termina diciendo en los versos 47 al 54 que los únicos que no serían contados serían los levitas, porque ellos serían o eran los servidores del tabernáculo. En el tabernáculo estaba la gloria de Dios. Mujeres hermosas, ¿queremos estar cerca de la gloria de Dios? Pues entonces necesitamos servir, mujeres hermosas, porque solamente sirviendo estamos más cerca de la gloria de Dios, ¿ok? Así que todo aquel que se dice hijo de Dios y no sirve, no está cerca de la gloria de Dios. Necesitamos estar cerca de la gloria de Dios. Mujeres hermosas, necesitamos servir. Muchas iglesias están siendo
heridas por el enemigo, porque no hay suficientes soldados, no hay suficiente gente que quiera unirse a la guerra espiritual en el servicio, en el ministerio. Prefieren estar ahí sentaditos viendo cómo los demás servimos, pero ellos nada más llegan, se alimentan el domingo y se van, ya comieron, dijéramos en México, ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. No, porque entonces, mujeres hermosas, solamente los que servimos estamos más cerca de la gloria del Señor. Imagínense, ¿a quién le tocan más bendiciones? A las que estamos cerca de la gloria del Señor. Así que, mujeres hermosas, por favor, si usted está, mujer hermosa, segura de que es hija del Señor, asegúrese de estar sirviéndole al Señor. Así sea lavando los baños, limpiando, no sé, mujer hermosa, en lo que usted pueda servir, pero sirva al Señor. Amén. Enlístese, no se afloja, enlístese, mujer hermosa. ¿Ok? Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy. Y, mujer hermosa, no me puedo ir sin decirle, si usted no está segura de ser hija de Dios, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe, mujer hermosa. No sabemos si va a haber un mañana. Tal vez hoy es el día para el cual Dios la creó, para que hoy sea el día de su salvación. Venga a Cristo, arrepiéntase de sus pecados, dele la espalda al pecado. Pídale a Cristo que entre en su vida y que sea Él ahora quien conduzca su vida de hoy en adelante. Y niéguese a sí misma. Deje de darse a usted misma, de cumplirse esos deseos que usted quiere y comience a cumplir los deseos del Señor. Y entonces, mujer hermosa, comience a leer la palabra de Dios para aprender cada día más de Él, para ver qué es lo que a Dios le gusta, lo que no. Amén. Y entonces comience a vivir para la gloria de nuestro Padre Celestial, mujer hermosa. Así que, bueno, mujeres hermosas, pues ahora sí vamos a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, nuestro Rey y Señor, nuestro Padre, oh Dios poderoso, tú eres nuestro amo y Señor. Y nosotras, Padre, estamos aquí delante de ti reconociendo, Señor, que somos tus siervas, mi Dios amado. Que tú nos rescataste, Señor, del mundo y nos has adoptado como tus hijas. Y como tus hijas que somos, Señor, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad, queremos someternos a tu soberanía, a tu autoridad, Señor. Así que te rogamos, Padre, que por favor nos uses para el ministerio, Señor. Henos aquí, Padre Santo. Úsanos, Padre, como instrumento en tus manos. Señor, úsanos como saeta en tus manos, Padre, para que otros te conozcan, para que la iglesia pueda crecer, Señor. La iglesia somos un cuerpo en Cristo, Señor. Y hay miembros que no están funcionando, Señor, y necesitamos de esos miembros, Padre. Oh Dios amado, toca el corazón de todas aquellas mujeres que son tus hijas, Padre, pero por una u otra razón, Señor, pudiendo hacerlo, no hacen lo que deben de hacer, Señor. No llevan a cabo su servicio. Toca sus corazones, Padre. Visítalas, mi Dios amado. Háblales, mi Dios poderoso. Y tráelas a ti con cuerdas de amor, Señor, por favor. Haz que se levanten, Señor, y comiencen a servir. Porque hay muchos siervos, Señor, que necesitan ayuda, Padre. Por favor, mi Dios amado. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Hay muchos ministerios, Señor, que necesitan obreros. Padre, levanta obreros, levanta obreras, mujer, mi Dios amado, por favor, mujeres de oración, mujeres serviciales, Padre, por favor, mi Dios eterno. Ayúdanos, mi Dios poderoso. Te damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, por sus méritos y para su gloria. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.